Hola amigos de La Posta, estamos hoy, bueno, se nos pegaron un poco las sábanas, disculpen el retraso de ahora. Hoy es viernes 3 de agosto, el primer viernes del mes. Vamos a analizar las noticias en caliente. Y en caliente tenemos que los subsidios del gas y el diésel se mantienen. Ayer el ministro Richard Espinosa, invitado de hoy es Cristian, por eso ya me confundí. Ayer el ministro Richard Espinosa, después de una reunión que tuvo en Carondelet entre ministros del sector económico y también funcionarios del gobierno, decidieron que estos subsidios se mantienen. Van a analizar también si los subsidios a los vehículos de 4x4 y de alta gama, qué pasa con ellos, van a analizar esa parte. Así que si tienen alguno de estos autos, estén pendientes porque todavía no se sabe. En otro tema, la Contraloría auditará la campaña para la presidencia de la Asamblea de la ONU a la ex canciller María Fernanda Espinosa. La Contraloría piensa que se usaron bienes del Estado para esta campaña y bueno, por ahí hay un par de viajes que también hizo en los aviones presidenciales para promocionar su campaña personal. Si quieren saber más sobre los viajes que realizó la ex canciller, revisen, ayer hicimos un reportaje en La Posta y más o menos les cuenta cuánto costaron, cuántos hizo, a dónde fue. Y para acabar, se incrementará la presencia militar estadounidense en el país. Eso lo anunció ayer el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Se harán un par de vuelos, con militares estadounidenses también, por labores de inteligencia. Esto pasa después de 11 años de este tipo de cooperaciones de seguridad entre Estados Unidos y en Ecuador, no se habían dado desde hace 11 años. Esto es todo de En Caliente. Vamos a dar paso a la entrevista. Hoy tenemos a Cristian Segarra. Él es familiar de uno de los del equipo del comercio secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera norte. Vamos a hablar con él, quédense aquí en la entrevista. Gracias por quedarse a la entrevista. Bueno, por aquí ya me están corrigiendo en los comentarios. Es verdad, dije Richard Espinosa, hablaba del ministro Richard Martínez. Bueno, se nota que se nos pegaron las sábanas hoy entonces. Quiero dar la bienvenida a Cristian Segarra. Él es hijo de Efraín Segarra, parte del equipo periodístico del comercio, que fue secuestrado hace 4 meses. Cristian, muchas gracias por venir, por estar aquí. Y bueno, cuéntame, la CIDH, una comisión de la CIDH vino hace 10 días. Cuéntame cuál fue el resultado en términos generales de esta visita. Hola Jenny,
Buen día con todos. En realidad, las expectativas que nosotros teníamos con el equipo de seguimiento especial eran muy elevadas. En principio, ¿por qué? Porque teníamos que hacerles la entrega oficial de la información desclasificada que el gobierno ecuatoriano nos entregó meses atrás. Entonces había mucha expectativa, no solo de nosotros, sino de todo un país, por saber qué es lo que contenían esos sobres con la información. Sin embargo, como es de conocimiento público, no encontramos mucho. Hay ciertas cosas que tal vez, según la valoración del equipo de seguimiento especial, pueda servir para todo el trabajo que ellos van a realizar, pero fue una gran decepción para nosotros. Nosotros esperábamos tener otro tipo de información un poco más técnica, que nos lleve a nosotros a tener luces sobre lo que ocurrió con el secuestro de nuestros familiares, de mi papá, de Javier y de Paul. Pero nada, estamos ahora en manos del equipo de seguimiento para que nos diga, en función de cerca de 900 hojas, si 150 serán útiles o no. Ya quedará en su campo, ¿no? Y bueno, más allá de eso, creemos que también es positivo el hecho de que ellos hayan mantenido ciertas reuniones clave según su criterio técnico, para con base en eso puedan solicitar otro tipo de información, que en realidad ese es un fin que nosotros perseguimos desde hace mucho, y que con esta información que se desclasificó, entre comillas, pues refuerza la teoría de una necesidad de mayor información. Cristian, ¿qué contenía la información desclasificada que les dio el gobierno a ustedes y que ustedes les dieron a esta comisión de la CIDH? ¿Qué contenía esa información? Claro, bueno, está dividida en tres, podríamos decirlo, por las tres instituciones que desclasificaron información. La primera, que es la Cancillería, nos entregó notas de condolencia, información que venía de otros estados o de otros actores políticos, amigos que se solidarizaban con el país, que se solidarizaban con nosotros. En el Ministerio de Defensa nos entregaron un informe desclasificado de 12 hojas, de las cuales 4 son como un guión de qué es lo que contenían, de los protocolos realizados en cuanto a la desclasificación de la información. El resto tenían fotografías de nuestros familiares, de sus credenciales, de sus identificaciones, y algo más por ahí de la bitácora de acceso a la zona. Y en cuanto al Ministerio de Defensa, pues habían muchas más hojas, de las cuales tenemos protocolos de seguridad que debemos aplicar nosotros los periodistas en zonas de alto riesgo, que además fueron socializadas a través de un chat por WhatsApp. No sabemos si ese sea un medio ideal o el medio correcto para difundir información tan delicada en un momento tan crítico para el país y para la seguridad del país. Además, hay ciertos chats entre estos disidentes y la policía, que parte son de conocimiento público y que el resto va a ser analizado por el equipo de seguimiento especial para saber si tiene, qué tipo de relevancia tiene en realidad para el proceso que nosotros estamos siguiendo. Cristian, ¿qué información falta? O sea, ¿qué información es la que hay que ahondar de esto que les han entregado? A criterio nuestro y criterio también de nuestro equipo jurídico, la información que falta es el hecho de saber estratégicamente qué es lo que se hizo para rescatarlos, para que se diga en determinado momento que habían negociaciones cuando después dijeron que no había negociaciones, que ese es uno de los puntos de ruptura dentro de este proceso, que es súper difícil de entender, porque a nosotros nos dijeron una cosa y terminaron rectificando ante la opinión pública su discurso. Es algo que no llegamos a comprender. Hubiésemos querido que exista informes, por ejemplo, de los comités de crisis que nosotros tuvimos con ellos, en donde deberían señalarse las acciones y las decisiones, aunque en realidad nunca hubo decisiones, nunca se tomaron decisiones en un comité de crisis que en su papel debió tomar decisiones, pero que no fue así. Necesitaríamos entonces una cronología de los hechos en ese sentido, por ejemplo, para que se contraste con la información que seguramente la UNACE ya brindó a la Fiscalía, y que nosotros entendemos que
habrán ciertas irregularidades ahí que en su momento nosotros podremos dar a conocer ciertos detalles que son importantes, que la gente debe conocer, que el país debe conocer, pero que tomaremos esa decisión en un momento que sea debido, que sea oportuno incluso para el mismo proceso. Según Rosana Alvarado, la ministra de Justicia, dijo que la información entregada era valiosa. ¿Qué creen los familiares acerca de eso? Bueno, nosotros creemos que la ministra Alvarado ha intentado mediar en la ruptura que hubo entre el Estado ecuatoriano y los familiares cuando sus exministros dejaron de ser ministros. Entonces a ella le pusieron en un cargo en el que tenía que mediar las partes y hacer que las acciones coordinadas entre las dos sean efectivas. Creemos, obviamente, lo que voy a decir es algo obvio en realidad, que su trabajo es el de defender al Estado, es su rol. Y no estoy al tanto, no he podido conversar con ella, no le he preguntado si ella pudo revisar las cerca de 1000 hojas, como para que nos diga que había información relevante o importante en esos sobres. Habría que preguntarle eso, pero no sé, o sea, estamos ante un punto ciego en el que las autoridades te van a decir sí, o sea, sí hay, pero después te dice Andrés Michelena, acto seguido, cuando responde en la misma rueda de prensa, te dice, pero si el equipo de seguimiento requiere más información, el Estado le va a entregar toda la información que requiera. Y después complementa con, es orden del presidente que ninguna institución oculte información. Son dos discursos que si tú los analizas, de alguna forma se contraponen, porque acá te dicen sí hay información relevante, acá te dicen no, si falta entregamos, y es orden del presidente que si es que existe algún tipo de ocultamiento de la información no se permita. Entonces hay cierta contradicción ahí, al menos desde mi perspectiva, y creo que eso evidencia la falta de coordinación que siempre hubo en todo el proceso, desde el instante en el que supimos del secuestro hasta que los asesinaron, hasta que no podíamos traerlos a casa, y en fin, o sea, muchas acciones que nos dejaron entrever que hubo cierta negligencia dentro de todo el proceso. Ustedes cuando recibieron estos documentos, cuando entregaron estos documentos a la comisión del CIDH, estaban muy decepcionados y dijeron públicamente que se sentían burlados. ¿Siguen teniendo ese pensamiento? Ya con el paso de los días han tratado de ver en qué puede servir esta información que les entregaron, o siguen con ese feeling de sentirse burlados por el gobierno. En realidad la sensación de ser burlados no va a cambiar, no nos va a quitar el hecho de que salgan a declarar y digan que sí hay información importante, porque en la revisión que nosotros realizamos, que por cierto fue rápida, porque el equipo de seguimiento especial tenía una agenda ya bastante ocupada y teníamos que hacer una revisión de qué es lo que se entregaba para que haya una constancia. La sensación no cambia, la sensación está ahí, los sentimientos están ahí, la molestia está ahí, porque deberíamos ser transparentes. Desde el instante en el que nosotros nos entregaron la información, nos dijeron exactamente que esta información era clasificada. Solo con ese simple adjetivo nosotros podemos deducir que hay información delicada, y por ende nosotros, cuando la recibimos, tomamos la decisión de almacenarla en una institución financiera para que esté bajo resguardo, para que haya cierta cadena de custodia dentro de todo el traslado de la información hasta el día en el que la entregamos, para que precisamente no exista ningún tipo de injerencia o que nos puedan tachar más adelante de que por nuestra irresponsabilidad se filtró información que pudo haber sido delicada y que afecta al proceso de fiscalía. ¿Ustedes no leyeron absolutamente nada de esos documentos? ¿Hace cuánto les entregaron? ¿2 meses, puede ser? Sí, aproximadamente son 2 meses de la entrega. Nosotros no la leímos, no la aperturamos precisamente por eso, porque tenía el carácter de clasificada, o sea, de desclasificada, pero eso te da una connotación de que es información realmente delicada y que puede seguir afectando a los procesos, que es algo como lo que nos dijeron en un inicio en estos famosos comités, que no debíamos sacar la información a la prensa, que no debíamos compartirla, porque todo lo que digamos o cualquier palabra mal dicha
podía poner en riesgo la seguridad de los tres. Ahora nos dijeron que esta era información desclasificada con cierto nivel de riesgo, que a la final terminó siendo casi nada. Entonces sí es algo que nos indigna, porque además nos hace mirar atrás y darnos cuenta que todo el proceso que nosotros vivimos desde el primer día tuvo este carácter de engañarnos, de decirnos cosas que no eran, de mentirnos, y eso es algo que a cualquier persona, a cualquier ser humano en cualquier condición le fastidia, pero sobre todo a nosotros, cuando de por medio estuvo la vida de nuestros 3 familiares y cuando de por medio hubo la vida de 4 militares de otra pareja secuestrada, cuando en frontera hay una realidad que el país tal vez la desconoce en su totalidad, y que el poder político sigue jugando a que aquí no pasa nada, que aquí damos todo, que aquí hacemos todo, cuando en realidad no es así, porque además la lucha que nosotros llevamos, la bandera que nosotros llevamos, incluso fuera del país, fue la que les obligó a reaccionar en niveles políticos, en niveles diplomáticos, cuando no se hacía nada. Por ejemplo, la ex canciller no hacía absolutamente nada por nosotros, ella estaba preocupada en un proceso electoral. Paseándose en los aviones presidenciales. Exactamente, cuando nuestros 3 familiares se jugaban la vida. ¿Y qué es lo que hacían? Nada, nosotros salíamos, buscábamos instancias internacionales, buscábamos apoyo internacional, pedíamos que alguien quien tuviese la forma de apoyarnos o el poder o la posibilidad hiciera algo para que los 3 pudiesen volver a casa bien, pero no fue así. O sea, fue un engaño, fue otro engaño, sumábamos decepciones, sumábamos tristezas, dolor, dentro de un hecho que nos englutó, pero hasta los huesos, y que no nos dejó respirar, no nos dejó recuperar nuestras vidas, y que hasta ahora no las recuperamos, no van a ser nuestras vidas como lo eran antes. O sea, en realidad es algo que, si uno regresa a ver, es doloroso, y sobre todo empieza a fastidiar cuando destapamos la olla y vemos todo lo que se hizo mal. Recuerdo las frases de Javier en el video que se filtró cuando los tenían encadenados, un video muy doloroso para también la gente que los conocimos. Yo también conocí a Javier, tanto como a tu papá y a Paul. Javier Ortega decía, señor presidente, nuestras vidas están en sus manos. Que, según lo que tú me estás diciendo, el gobierno no hizo nada por negociar su regreso. Si no hubieran sido ustedes los que hacían bulla y los medios, etcétera, no pasaba nada más. Es que en realidad desde el principio lo que quisieron es bajarle el perfil a todo. A todo. Desde el discurso de la UNACE de decir, si ustedes salen y dicen las identidades, nos ponen en riesgo. Si ustedes salen y declaran que el gobierno no está haciendo nada, que hay una descoordinación entre gobiernos, el apoyo efectivo se nos cae. Si ustedes hacen esto, ponen en riesgo la seguridad de sus familiares. La canciller no hacía nada. Los discursos entre los ministros de Colombia y Ecuador se contradecían, eran contrapuestos siempre. Cuando el ecuatoriano, el ministro Navas, salía y decía algo, los ministros de Colombia lo rectificaban. O sea, ¿de qué tipo de acciones efectivas podíamos hablar desde el inicio? Para mí, en realidad, si es que nosotros no íbamos a las instancias internacionales, si no generábamos esa visibilización del problema, esto se hubiese bajado el perfil totalmente, y si morían sin que nadie diga absolutamente nada, porque además atrás de todo esto hay mucha tela por cortar, hay muchas responsabilidades, hay una realidad que no se reconoce, hay una problemática social gigantesca que no solo implica o tiene implicaciones directas para las personas que viven en la frontera, sino para todos los ecuatorianos, porque el tema del narcotráfico, el tema de la trata, el tema de los secuestros es una realidad que se vive en la zona fronteriza, pero que además se expande a toda la sociedad ecuatoriana y se expanden a los poderes políticos. Cristian, los familiares de Paul, Javier y Efraín, ¿confían en la palabra del presidente Moreno? Nosotros tenemos serias dudas. Yo no te puedo responder por la familia de Javi, por la familia de Paul, pero yo te puedo responder por mi familia,
porque es la sensación que nos ha dejado, porque eso es el análisis que hemos hecho de todo de estos 4 meses, de más de 4 meses ya, de vivir, de experimentar en carne propia exactamente todo lo que ocurría, el paso a paso, incluso los pasos que se daban y que nosotros no sabíamos. Nosotros tenemos serias dudas. Nosotros creemos que se ocultó información. Estoy totalmente seguro que se nos mintió. Y si tenemos esos antecedentes, no podemos tener una confianza plena en que sí, las autoridades, ahora sí, cuando están muertos, cuando están enterrados ya acá, cuando se los trajo, van a hacer algo, porque además nosotros tenemos un temor de que en realidad el Estado ecuatoriano termine deslindándose de la responsabilidad de lo que implica el secuestro, por decir que el asesinato se llevó en Colombia, por decir que la investigación y los arrestos se están dando en territorio colombiano, y decir, bueno, gracias, acá se acaba la investigación, todos los hechos se dieron en Colombia, entonces la responsabilidad es del gobierno colombiano y sus autoridades. Ese es uno de nuestros temores y tenemos fundamentos, entonces es realmente preocupante, porque no se puede desconocer así nomás lo que ocurrió, los atentados, las muertes de los militares y como te mencioné antes, de toda una problemática que existe, que es palpable, que es real, que ha desplazado a miles de personas en frontera. Cris, hablabas de acudir a organismos internacionales. Correa desprestigió por años a la CIDH. ¿Por qué ustedes confiarían en esta o han confiado en esta entidad? Si tienes un gobierno que no te respalda, si tienes un gobierno que durante el proceso te mostró debilidades, te mostró ineficiencia, que en cierto momento justificaron sus acciones en la falta de experiencia, pero que estaban respaldados por las unidades de élites de la policía colombiana, y aún así tuvieron un fracaso rotundo dentro de todo esto, a ti como familiar, ¿qué te quedaba? En tu desesperación, en el dolor, en esa angustia de no saber a dónde ir, de no saber qué hacer, de no saber absolutamente nada, que no te den respuestas efectivas y que te digan que lo único que hay que hacer es esperar. ¿Qué haces? Acudes a donde puedas, a donde crees que vas a recibir ayuda, en donde piensas que vas a tener algún actor político o un actor social que te dé una luz o que te diga, bueno, vamos a interceder para que los gobiernos, a generar presión en los gobiernos para que estos hagan algo o directamente, yo qué sé, o sea, en la desesperación de uno por recuperar a su familiar con vida, uno acude. Y definitivamente si el gobierno ecuatoriano dio muestras de que no podía hacerlo, nuestras esperanzas teníamos que depositarlas en alguien más. Yo en muchas ocasiones, y lo dije en esta última ocasión en el que vino el equipo de seguimiento especial, lo dije, o sea, a tal punto que después de ver todo esto, ¿qué debimos haber hecho nosotros como familiares? Ir a negociar nosotros. O sea, a mí me quedó esa sensación. A mí me quedó ese vacío y ese dolor de no haber hecho lo suficiente, yo. De no haber ido, no sé, o sea, en mi estupidez lo puedo decir, en irme yo mismo a la frontera a ver qué podía hacer. O sea, mi desesperación llegaba a ese punto. Pero cometí el error de confiar ciegamente y dejar todo en manos de las autoridades cuando fracasaron rotundamente y no tuvimos ningún tipo de resultado efectivo, porque además ni siquiera en el tema de la recuperación de los cuerpos se tomaron acciones contundentes. La recuperación de los cuerpos se logró por información que Colombia recopiló y el gobierno ecuatoriano no sabía. Cuando Santos publicó su tweet revelando que los cuerpos de los 3 habían sido hallados, nosotros empezamos a llamar a las autoridades ecuatorianas para preguntarles qué sabían, si era real, si no era real, porque ya nos había ocurrido que la información que venía desde Colombia a veces no era tan fidedigna, pero resultaba que esta sí fue. No trabajaban conjuntamente, ¿no? Exactamente, o sea, se evidenció eso. Y exactamente eso, o sea, cuando nosotros llamamos a preguntar si esa información era real, ni siquiera sabían. No sabían de lo que hablábamos y nos dijeron, permítanos, en este momento vamos a tomar comunicación para saber qué es lo que está pasando. Doloroso enterarse de esas cosas
Twitter, ¿no? Sí, o sea, es que por donde tú lo mires, todo es doloroso, todo es decepcionante. O sea, te queda una marca tan grande de en qué manos estamos, de que no se hizo lo suficiente, o de que no se hizo lo que correspondía, de que pudieron rescatarlos o de que pudieron haber hecho algo más. O sea, esas sensaciones te llenan, te embargan el corazón, te embargan la cabeza y no te permiten cerrar ciertos círculos de dolor personales porque tú piensas que de alguna forma le das vuelta a toda la situación y piensas que de alguna forma pudieron traerlos. Y no fue así. Pudieron haber evitado, mira, o sea, a tal punto que pudieron haber evitado la muerte de los militares, los atentados, porque tenían las amenazas desde el año anterior, conocían cuál era la situación en la frontera, tenían un perfil psicológico de guacho. Es gravísimo, la situación es realmente grave, porque ellos tuvieron todos los elementos para evitar que la desgracia ocurra y no hicieron nada. Habría que preguntarles qué es lo que hicieron. ¿Poner un estado de excepción? Con un estado de excepción permitieron el paso de un equipo periodístico, y no solo de uno, permitieron de algunos. Escogían qué grupo periodístico podía pasar y qué otro no. ¿Bajo qué criterios lo hicieron? O sea, si tú te pones a escarbar o a analizar un poco más, encuentras una serie de irregularidades que te dejan con la boca abierta y que te dicen simplemente todo pudo evitarse. En cuanto a este tema de la frontera, según Luz Camargo, que es una relatora de este equipo de seguimiento especial de la CIDH, ella decía que existía, después de una conversación con representantes de medios de comunicación, ella decía que había una percepción de que se dejaron de cubrir los temas en la frontera. ¿Es esto cierto? Desde tu punto de vista, tú también eres periodista, ¿qué has visto? ¿Se han dejado de cubrir esos temas? O sea, a raíz del hecho del secuestro y asesinato de los tres, yo te puedo decir que en realidad el tema de seguimiento de medios personalmente se cayó, porque estaba yo inmiscuido en un proceso personal, en un proceso de acciones legales, de viajes de la recuperación de los cuerpos, que no me permitió tener un análisis claro del tema de cobertura mediática en frontera después el secuestro. Pero antes de esto yo te puedo decir que era tan importante el hecho de que la gente conozca sobre lo que ocurría en la frontera, que al menos el diario El Comercio tuvo equipos constantes en la frontera que iban dando cuenta de lo que estaba ocurriendo, asumiendo esa responsabilidad con la población, con la ciudadanía, de informar, así como ustedes lo hacen, como ustedes analizan distintos ángulos de distintas problemáticas o realidades que ocurren en el país y que es de responsabilidad nuestra darlas a conocer, ser la voz de quienes no tienen esa voz. Entonces, ¿a qué punto se dejó de dar cobertura a la frontera? No te puedo dar un criterio totalmente acertado, pero yo considero que después de esto el temor creció, el temor no solo del sector periodístico, sino también de la población en general. Porque si tú recuerdas, además empezaron a generarse muchas alertas de atentados. Se generaron alertas de atentados en Quinindé, si no me equivoco, fue en Santo Domingo también. Entonces empezó a reinar el pánico entre la población. Y eso se refleja obviamente en el carácter periodístico también, pero yo entiendo que el periodista en su esencia no puede dejar de cumplir con su labor, que es básicamente lo que los tres fueron a hacer, y por lo cual nadie puede tildarles de irresponsables o de haber puesto en riesgo su propia vida, porque no fue así. Porque si nosotros somos parte de la investigación fiscal en Colombia y escuchamos las declaraciones o los testimonios que se van virtiendo también de las personas implicadas, pues también se da cuenta que ellos fueron interceptados, que ellos estaban yendo a una zona en la cual tenían algo que hacer, tenían algo que decir y de lo cual la gente tenía que enterarse.
Esto es algo que no se puede repetir en el periodismo. ¿Qué protocolos de seguridad deberían cambiar o reforzarse para que los periodistas vayan a cumplir su trabajo en la frontera o en estas zonas de conflicto? Mira, es importante recalcar que hay dos aristas ahí. O sea, el hecho de la no repetición no tiene que ser solo para periodistas. O sea, tiene que ser para la población en general. Y lo otro, en el tema específico de periodistas también hay que hacer un mea culpa y darnos cuenta que como medios de comunicación nosotros no hemos tomado las medidas correspondientes para este tipo de trabajos especiales. Por ejemplo, yo escuché un relato que me pareció bastante interesante de una periodista que trabaja para una cadena internacional y que decía que ella estaba en Tulcán haciendo una cobertura cuando se enteró del ataque a los militares, que ella se comunicó a la cadena y les dijo: ocurre esto, es importante que nosotros vayamos, el riesgo es alto, la situación es tal. Y de la cadena le dijeron: bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer las consultas pertinentes, regrésate a Quito. Se regresó a Quito, 4 horas después recibió una llamada que un equipo de seguridad le iba a pasar retirando de su casa para que vaya a la zona del ataque. En la zona del ataque ella no iba con ninguna identificación, iba a grabar con su celular y hasta un punto en el cual ella se sintiera segura. Regresó de hacer su cobertura, obviamente le habían preguntado si estaba bien, ella dijo que sí, que se sentía tranquila, que se sentía segura. Regresó a Quito y recién ahí, cuando ella iba a procesar la información, le volvieron a preguntar de la cadena: ¿estás segura de publicar la información? ¿Crees que esto es pertinente, que no te va a traer retaliaciones? Ella dijo: sí, está bien, el trabajo periodístico es ese y yo me siento bien. Y lo hicieron. O sea, también damos cuenta de que hay procesos que se deberían llevar a cabo para la cobertura, para tener una cobertura también responsable, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que el periodismo es periodismo, el periodismo es estar en la calle, el periodismo es estar donde queman las papas, como dicen vulgarmente, y el trabajo es eso. O sea, hay que tomar medidas, pero sobre todo ahí yo creo que no hay que desconocer el hecho de que independientemente de donde tú tengas que hacer una cobertura, el Estado tiene que garantizarte la seguridad. O sea, eso es importante, eso es importante. Obviamente los periodistas debemos respetar protocolos de seguridad, debemos entender qué es lo que implica para nuestra integridad el hecho de ir a una cobertura, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. O sea, hay que hacerlo, el periodismo se debe hacer y una de las formas mediante la cual se puede seguir generando impunidad, sobre todo en el caso de los tres, es que el periodismo nacional, que el periodismo en general se silencie, se calle. O sea, ese es el peor error que podemos cometer, porque ahí habrán ganado estos grupos irregulares, ahí habrá ganado la irresponsabilidad de un Estado, y eso es algo que nosotros como periodistas no debemos permitir. ¿Cómo honrar la memoria de Segarrita? Esa es una pregunta difícil. Si me preguntas a mí como hijo, pues haciendo periodismo. Yo no puedo desconocer mi profesión, yo no puedo dejar de hacer periodismo. Si bien ahora mi campo de acción es distinto al tema investigativo, créeme que he pensado en retomar la fuente que yo antes sí cubría, hacer periodismo, hacer investigación y ser parte de esa voz que eran ellos, de la gente que no la tenía, y de continuar con esa lucha de concluir el trabajo periodístico que ellos estaban realizando y dar cuenta de una realidad al pueblo ecuatoriano y al mundo de que acá hay problemas muy graves y que hay que atenderlos, y que el periodismo tiene que ser parte de ese apalancamiento para que haya un cambio en la sociedad que sea importante, ¿no? Y cumplir con lo que el periodismo es. O sea, yo creo que gran parte de ese homenaje a mi papi, a Javi y a Paul es hacer periodismo, al menos de mi parte. Continuar con la lucha por la verdad, por esclarecer, porque además es importante también que la gente conozca que si bien nosotros estamos luchando por nuestros familiares,
esta lucha ahora evolucionó y se transformó, y no solo es de 3 familias. El pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta que es una lucha de todos, porque el narcotráfico no nos afecta solo a nosotros, con nuestros 3 seres queridos que ahora ya no están. Afecta a cientos de pobladores en la zona, afecta a la economía, afecta a su padre, a su hijo, a sus amigos. ¿Por qué? Porque simplemente la droga sigue circulando, porque hay problemas con las sustancias que generan delincuencia, que generan violencia en su hogar, en el hogar de los ecuatorianos. Hay violencia intrafamiliar, producto de esto existen desapariciones, o sea, es una cadena tan grande. El tema del narcotráfico también está asociado a estas redes de tráfico de blancas, trata de personas, al comercio de órganos. O sea, si nosotros empezamos a darnos cuenta que esta es una problemática que no solo es de frontera, en una línea en el mapa, que no solo afecta a la gente que vive ahí, que no solo nos afectó a nosotros porque nuestros familiares fueron a esa zona y fueron asesinados de una forma vil. O sea, si nosotros entendemos que esta es una problemática que abarca cada día de nuestras vidas, que está en cada esquina de la ciudad, que está en Quito, que está en Guayaquil, que está en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, entenderemos que tenemos que sumar esfuerzos para que exista las correcciones necesarias por parte del Estado y que éstas puedan traducirse en una seguridad real y palpable para todos, para que los guaguas que tenemos jugando en las calles puedan tener un futuro real. Cristian, ¿nadie se cansa? No, definitivamente nosotros no nos cansamos. Entendemos que el pueblo que nos ha acompañado hasta el día de hoy no se cansa. Esta es una lucha que nos une, que nos conmueve, no solo por 3 ciudadanos ecuatorianos. Esta es una lucha que nos conmueve a todos y que nos lleva a pensar en un país mejor, en un país que en realidad merece ser llamado de paz, porque nosotros hemos manejado ese discurso, pero no necesariamente es tan de paz. O sea, hay cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero que esa es nuestra lucha, que esa es la lucha de los ecuatorianos en sus distintos frentes, y por lo cual nadie tiene que cansarse. Muchas gracias, Cris. No, ha sido todo. Y bueno, esperamos igual tenerte en algunas semanas cuando ya la CIDH regrese a dar su segundo informe. Tengo entendido que son varias partes en las que ellos van a ir trabajando hasta diciembre. Esperamos tenerte de vuelta y muchas gracias por venir. No, con gusto. Volverán. Y seguramente nosotros tendremos mucho para decir, mucho para revelar, y la gente va a conocer muchos detalles que nos impactarán, pero que nos darán esa fuerza para seguir en esta pelea. Muchas gracias. Ahora vamos al punto final. Y bueno, nuestro punto final ahora es un poco diferente. Si se esperaban una conclusión, no hay conclusión hoy. Es más un agradecimiento. Queremos agradecer a una persona que está detrás de cámaras, a Edward. Él ha estado con nosotros ya 10 meses desde que inició La Posta y el News and Coffee. Todas las mañanas ha estado acompañándonos aquí. Nos abandona, nos deja, no porque le caemos mal, tiene sus proyectos personales. Y te queremos agradecer mucho, Edward, por todo el acolite, por las madrugadas, por estar aquí. Y bueno, no me quiero poner sentimental ni nada por el estilo, pero de seguro nos volveremos a encontrar. Él es parte del equipo de Dron UIO, que está trabajando en la producción y en el detrás de cámaras. Gracias, Edward. Te trajimos un pastelito, así que ven, asómate en la cámara para que la gente te conozca. Anderson Boscan se queda atrás de cámara, así que cualquier fallo en este momento ya saben por qué es. Vente por acá para que la gente te conozca. Bájate más, gracias, por ahí. Gracias. Él es Edward, te deseamos un súper lindo viaje. Y bueno, ahí gracias. Te damos un pastelito igual, suerte, cortesía de Sweet & Coffee. Suerte y fuerza. Gracias, chao, amigos. Eso es todo por hoy. Regresamos la próxima semana. Buen fin de.